Bueno, vamos a hacer la revisión del trabajo práctico en 11. En el ejercicio 1 les pedía, se desea conocer la frecuencia de pacientes con diagnóstico de neumonía en el hospital XX del municipio Y. En el intervalo de tiempo entre 1982 y 2000, definir el diseño de estudio. Ahí yo le remarqué el intervalo de tiempo. ¿Sí? Me está hablando que fue hecho en un tiempo determinado. O sea que en este caso avanza en el tiempo, o sea que es prospectivo para tener en cuenta para definir el diseño. Entonces decimos que no es experimental, sino que se trabaja, digamos, con los diagnósticos que se tuvieron en el hospital. Es no experimental. Y entonces, como avanza en el tiempo, digo que es prospectivo, caso control. Entonces, comienza con la presencia de la enfermedad, que son los diagnósticos de neumonía, y luego se investiga en el tiempo hacia atrás cuáles fueron los factores de riesgo. Además, determine la población, la muestra, las variables y el estadístico del parámetro. Bueno, ¿cuál sería la población? La población serían aquellos pacientes del hospital y del municipio. ¿Sí? ¿Quiénes serían la muestra? Serían los que tuvieron neumonía entre 1982 y 2000. ¿Cuáles son las variables? En este caso serían los que tuvieron el diagnóstico de neumonía, que serían cuáles serían la variable que sería las personas, o sea, la edad, el diagnóstico y puedo tener la localidad donde es el municipio. Siempre sí necesitan como mínimo 3 variables a tener en cuenta. Bueno, el estadístico o parámetro en este caso, no tengo un estadístico, porque no me dio un valor determinado, ni de una muestra, ni de una población. Entonces no tengo ni estadístico ni parámetro. El ejercicio 2 te dice, se desea realizar una investigación para evaluar si los pacientes con hipercolesterolemia familiar responderán mejor al tratamiento asociado a dietas y ejercicio que aquellos que realizan solo tratamiento higiénico dietético. Se incluirán 400 pacientes que serán designados al azar en 2 grupos, uno con régimen dietético y otro grupo con régimen dietético, uno con régimen dietético y placebo y otro régimen dietético y la medicación. El estudio será controlado por sexo, edad y otros factores de riesgo coronarios. Definir el diseño de estudio e identificar las variables dependientes, independientes y de confusión. Entonces, va a ser un estudio clínico porque dije que voy a organizar el estudio, ¿sí? En 2 grupos. Las variables, tengo variables dependientes que son los factores de riesgo coronario y la variable independiente que son sexo y edad. ¿Cuáles son los factores de confusión? El tabaquismo, ¿sí? Por ejemplo. Si yo digo, además, ¿cuál es la población a tener en cuenta? ¿Sí? Son todos los pacientes que tuvieron, ¿sí? Esta enfermedad. Y en este caso la muestra van a ser solamente los 400 pacientes que se tomaron, digamos. ¿Está? En este caso es un estudio, ¿sí? Al azar. ¿Está? En cada grupo se puso al azar en los 2 grupos. El ejemplo 3 me pide, se desea realizar una investigación para analizar si la ingesta de dietas ricas en grasa incrementa el riesgo de cáncer de mama. Se incluirán en el estudio 32 mujeres entre 40 y 45 años y se realizará periódicamente durante los próximos 10 años una encuesta alimentaria que permite identificar las dietas ricas y falta en grasas. Desarrollada la investigación, sostuvieron los siguientes resultados. 16.570 mujeres que tenían dietas ricas en grasa, a 120 se le diagnosticó cáncer de mama y de las 15.430 mujeres con dietas normales, 30 tenían cáncer de mama. ¿Cuál es el diseño de estudio y cuál es el objetivo del estudio? Bueno, entonces el estudio es de tipo no experimental, porque no es que empiezo a hacer el estudio, sino que nada más que se investiga una vez que ya se tenía la cantidad de mujeres, si eran o no, si tenían o no una dieta rica en grasa.
Es de corte porque lo que busco es, si bien trabajo con dos grupos, busco, digamos, aquellas que tuvieron, digamos, la misma edad, entre 40 y 45 años. Y se realiza periódicamente durante 10 años, ¿sí? El estudio. Determinar si las mujeres tienen como factor de riesgo el cáncer de mama, ¿sí? Ese sería el objetivo de estudio. Determinar si las mujeres tienen como factor de riesgo del cáncer de mama la dieta rica en grasas. Si yo quiero saber además cuál es la población, las mujeres serían la población que estoy analizando, ¿sí? Entonces, la muestra serían esas 32.000 mujeres entre 40 y 45 años. ¿Cuáles serían las variables? Por un lado, sería el tipo de dieta, ¿sí? Y la edad. En este caso el sexo no, porque son solo mujeres, ¿sí? Sería, por ejemplo, la edad. Y puede ser, digamos, el lugar de procedencia, que no está tenido en cuenta ahí, digamos, para el informe. Después me pide un estadístico, un parámetro, si tiene. Entonces, en este caso, tenemos estadístico que sería tanto el valor de 120, que son aquellas mujeres que tenían dieta rica en grasa, y el de 30, que tienen, digamos, cáncer de mama y que no tenían dietas normales. Entonces, son valores tomados sobre la muestra, por eso son estadísticos. Ejercicio 4 me pide marcar con una X la columna que corresponde a caso control, corte, ensayo clínico, transversal o método diagnóstico. Bueno, primero me pide, se quiere probar el efecto del tabaco sobre varias enfermedades. En este caso va a ser un corte, ¿sí? Porque yo quiero probar una hipótesis. El segundo dice, se quiere probar el efecto de varios factores de riesgo sobre la prematurez. En este caso va a ser caso control. Son los factores de riesgo, me fijo hacia atrás. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo para que tener un niño prematuro? El otro me pide, se quiere probar el efecto de un medicamento X para prevenir una enfermedad Y. En este caso va a ser un ensayo, ¿sí? Clínico, experimental y prospectivo hacia adelante. Se quiere saber la prevalencia de una enfermedad X y sus posibles factores determinantes. Este caso es transversal, tiene una prevalencia de la enfermedad, ¿sí? ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad? El próximo dice, se quiere saber si el método Y es más efectivo que el método X. Entonces, en este caso es un método diagnóstico, ¿sí? En un ensayo clínico, es analítico. El ejercicio 5 les pide, Kremer y colaboradores en 1987 planearon un estudio para plantear la eficacia de complementos dietéticos de aceite de pescado en pacientes con artritis reumatoidea. En particular, estaban interesados en el efecto de dicho aceite en la inhibición de las concentraciones de leucotrienos de neutrófilos. El estudio incluyó a un grupo de 40 pacientes con artritis reumatoidea clases 1, 2 y 3. A cada uno se le administró un complemento dietético o placebo durante 14 semanas. Pero la elección para tratamiento no fue aleatoria. De la semana 14 a la 18, todos los pacientes tomaron placebo. Luego se le administró un tratamiento opuesto, complemento dietético o placebo, durante 14 semanas. Entonces, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta son lo que remarqué en rojo. La cantidad de pacientes son 40, un grupo de 40, que se le administró en este caso el complemento o un placebo y que no fue aleatorio. Entonces va a ser un método experimental, es una prueba clínica, ¿sí? Porque tomo la cantidad de pacientes que yo quiero, elijo cuáles van a ser. Es entrecruzada, ¿sí? Porque cambio, la mitad del tiempo van a tomar la medicación y otra semana no. Entonces, el investigador define cuáles son las variables, realiza la experiencia, analiza los resultados y hace una inferencia a partir de eso. Si yo digo cuál es la población sería todos aquellos que tienen artritis reumatoidea. En este caso, la muestra serían esos 40 pacientes con artritis
las variables van a ser la edad, el tipo de artritis que tenga y puede ser el sexo. Estadístico parámetro, la información que tengo, me dice que no me da los resultados, ¿sí? Se administró tratamiento, pero no me dice cuáles fueron los resultados. Entonces no tengo una información, un valor ni de la muestra ni de la población como para decir que si tengo un parámetro o un estadístico. Kilur y sus colaboradores, dice el ejercicio 5b, investigaron una epidemia en España que afectaba múltiples órganos. Los pacientes se presentaron con tos, disnea, dolor pleúrico, cefalea, fiebre e infiltrados pulmonares bilaterales. Aunque al principio se sospechó de algún agente infeccioso, existió una relación estrecha con cierto tipo de aceite comestible, vendido como aceite de oliva, pero que contenía una elevada proporción de aceite de semilla de colza. De acuerdo con el análisis, los estudios epidemiológicos encontraron que, de hecho, todos los pacientes habían ingerido el aceite y que los individuos no afectados pocas veces lo habían ingerido. A partir de esto, yo digo que es un estudio experimental, observacional. ¿Por qué? Porque observo cuáles fueron las cosas que llevaron a la aparición, en este caso, de los síntomas. Es un caso control porque tomo personas que han consumido y quienes no, ¿sí? el aceite. Entonces, en este caso analizo hacia atrás qué consumieron y qué no. Bueno, me dice que cuál fue la población. La población es en en España, en un cierto lugar, ¿sí? Esa es la población. La muestra van a ser aquellas personas que elegimos para formar el caso y el control. Aquellos que se enfermaron y aquellos que no. ¿Cuáles serían las variables? Aquellos que tomaron o no la medicación. Puede ser la edad, el sexo y además en este caso pueden ser los síntomas que aparecieron. Si tengo un estadístico, un parámetro, no, en este caso no tengo ninguna de las dos cosas. El ejercicio 6 me dice, Garneau en 1991 quiso probar 2 métodos para detectar anormalidades en el rodete glenoides. Se tomaron imágenes por resonancia magnética en 15 pacientes con subluxación de hombro y datos físicos que sugerían inestabilidad del hombro. Se sometieron a artroscopía o cirugía de hombro, de modo que la observación directa de la articulación del hombro sirvió como estándar para evaluar las imágenes. Es un estudio de prevalencia, ¿sí? Es transversal porque se hizo en un momento dado, se tomó la imagen y se analizó esa imagen. Y la recolección de datos se hizo en un solo momento dado. Si analizo la población son aquellos que tienen anormalidades del rodete glenoides, ¿sí? La muestra son solamente estos 15 pacientes. Las variables, edad, sexo y si tienen la enfermedad o no. Y un estadístico o parámetro, en este caso, no tengo ningún valor ni de la muestra ni de la población. El ejercicio 6b me dice, Kalman y Laskin en 1986 realizan un estudio en pacientes de inmunocompetentes con diagnóstico de herpes zóster. El objetivo es diferenciar las características virológicas, demográficas y clínicas de eritemas zosteriformes en adultos inmunocompetentes y diferenciarlo de los diagnosticados con herpes zóster, pero que en realidad se originan por virus de herpes zóster. Bueno, es no experimental. La observación de un grupo de personas en un periodo corto determinado de tiempo, ¿sí? Es una serie de casos, porque tengo algunos casos nomás que presentan la enfermedad. Y si yo analizo cuál es la población, es aquellos que tienen el diagnóstico de herpes zóster. En este caso no tengo una muestra determinada, ¿sí? Porque nos dice que tomó una cantidad X de pacientes. Y las variables pueden ser edad, sexo, lugar de procedencia.
estadísticos parámetros, no, como no me da ningún valor como resultado ni de la población ni de la muestra, no tengo ni estadístico ni parámetro. El ejercicio 6C me dice: el estudio de Framingham de las enfermedades cerebrovasculares desde 1948 estudia factores en relación con la enfermedad cerebrovascular dada la arteriosclerosis y la hipertensión. A 6.000 personas de Massachusetts se les entrevistan y se les realizan un examen físico cada 2 años. Entonces, es no experimental, se estudia en un tiempo dado, por lo cual entonces decimos que es de cohorte, ¿sí? Para una población desde un tiempo en adelante, en este caso de 1948. ¿Cuál es la población? La población es la población de Estados Unidos, ¿sí? De la ciudad de Massachusetts, ¿sí? Y en este caso nuestra muestra son 6.000 personas a las cuales entrevistan y le hacen un examen físico. Entonces, la variable puede ser los resultados del examen físico, ¿sí? Y la edad, el sexo